how do you describe that kind of voice? Big, 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 big. That voice filled the entire universe. En enero de 1978, Phyllis Atwater, una psicoterapeuta que trabajaba en un hospital, fue golpeada por un dolor repentino e intenso. El dolor atravesó su cuerpo, dejándola casi paralizada. Como profesional, había visto pacientes en agonía antes, pero nada la había preparado para esto. El dolor era insoportable, casi imposible de soportar. Con la poca fuerza que le quedaba, Phyllis tropezó hacia la puerta de su oficina, esperando pedir ayuda. Pero cuando gritó, nadie vino. El dolor se intensificó y ella gritó nuevamente. Aún así, no hubo respuesta. Apenas capaz de comprender lo que sucedía, Phyllis se miró a sí misma, y fue entonces cuando lo comprendió. Vio su propio cuerpo, inmóvil, tendido sin vida en el suelo. Por un momento no entendió. ¿Estaba muerta? ¿Estaba observándose desde algún lugar fuera de su cuerpo? ¿Qué estaba sucediendo? Este fue para Phyllis su primer encuentro con la muerte clínica. Ahora, para la mayoría de las personas, esto sería una experiencia impactante. Pero Phyllis no solo murió una vez, murió 3 veces seguidas. Cada vez que cruzaba el velo de la vida, veía algo que cambiaría para siempre, su comprensión de la realidad. La primera experiencia. El miedo a dejarse ir en ese momento, cuando Phyllis vio su cuerpo sin vida, se paralizó por el miedo. No solo el miedo a la muerte, sino el miedo a lo desconocido. ¿Qué la esperaba al otro lado? ¿Qué experimentaría? Al principio no había nada, solo oscuridad y luego un vacío frío que parecía extenderse para siempre. Se sentía ingrávida, como si flotara, suspendida entre la vida y algo más. La ausencia de forma física era abrumadora. Era como si ya no estuviera atada a su cuerpo, ya no estuviera sujeta a las reglas del mundo físico. Pero pronto, Phyllis notó algo aterrador. Pequeñas gotas negras comenzaron a formarse a su alrededor, como manchas de tinta. Flotaban en el aire, frías y desconcertantes. No podía entender qué eran, y cuanto más las miraba, más intenso se volvía su miedo. Estas manchas, parecidas a tinta, no solo eran inquietantes en su apariencia, sino que se sentían equivocadas. Irradiaban desesperanza, una desesperación infinita. Phyllis trató de moverse hacia la luz, trató de alejarse de la oscuridad, pero cada vez que lo hacía, sentía una fuerza invisible que la arrastraba de vuelta. Era como tratar de nadar en umbrea espesa. Por más que luchara, no podía escapar. Y luego, tan repentinamente como todo había comenzado, Phyllis se vio arrastrada de vuelta a su cuerpo, como si una fuerza invisible la hubiera atrapado. Sintió su alma regresar por su cuerpo, desde la parte superior de su cabeza hasta la punta de los pies. Fue una experiencia agonizante y desorientadora. Cuando Phyllis abrió los ojos, vio a una enfermera sobre ella, con el rostro lleno de sorpresa, como si acabara de presenciar un milagro. Era como si Phyllis hubiera resucitado de entre los muertos. La segunda experiencia, una revisión de la vida, pero el viaje de Phyllis no terminó allí. Solo un mes después, en marzo, experimentó la muerte clínica una vez más. Esta vez las cosas eran diferentes. En lugar de la aterradora oscuridad, Phyllis se encontró en un extraño espacio amorfo, un vacío donde el tiempo parecía estirarse y doblarse. Sintió como su conciencia se expandía, como si pudiera ver y entender todo a la vez. En este lugar, Phyllis revivió toda su vida, pero no de la manera en que uno podría imaginar. No solo vio sus acciones, vio las consecuencias de cada pensamiento que había tenido. Cada idea fugaz, cada pequeño momento de duda, cada decisión, Phyllis lo presenció todo con una claridad vibrante. No solo fueron sus acciones las que se reproducían, sino la energía de sus pensamientos. Vio cómo cada uno de ellos se extendía hacia el mundo, afectando a otros, creando cadenas de eventos que nunca había comprendido. Vio el poder de su mente, cómo cada pensamiento vivía y crecía, tomando una vida propia. Fue una experiencia abrumadora, que hizo que Phyllis comprendiera que la mente es mucho más poderosa de lo que cualquiera podría imaginar. Era como si cada pensamiento tuviera su propia vida, su propia energía, creando su propia realidad. La tercera experiencia. La voz del universo, la tercera experiencia de Phyllis con la muerte clínica fue la más intensa de todas. Después de un periodo de profunda reflexión y confusión, se encontró nuevamente en el mismo vacío. Pero esta vez había algo diferente. Phyllis escuchó una voz, pero no era cualquier voz. Se sentía como si el universo entero estuviera hablándole. Era fuerte,
abarcadora y llena de un sentido de conocimiento que iba más allá de la comprensión humana. La voz le dijo una sola cosa: debes compartir lo que has visto. Debes contarle al mundo lo que sucede después de la muerte. La voz le indicó que realizara investigaciones, que escribiera libros y que difundiera este mensaje al mundo. Uno de los libros, dijo, se llamaría Memoria del futuro. La vida después de la muerte. Un mensaje para los vivos. Phyllis hizo exactamente lo que le indicó la voz. Dejó su trabajo, vendió su casa y dedicó su vida a investigar las experiencias cercanas a la muerte. Entrevistó a miles de personas, tanto adultos como niños, que habían muerto y regresado. Descubrió que los niños, en particular, tenían experiencias únicas durante la muerte clínica. Para ellos no era algo extraordinario, simplemente era normal. Un niño, después de regresar del otro lado, describió un hermoso parque lleno de niños jugando y riendo. Era un lugar pacífico y alegre, y cuando el niño fue devuelto a su cuerpo, no comprendió completamente el significado de lo que había visto. Pero para los adultos era diferente. Después de experimentar la muerte clínica, muchas personas regresaron transformadas. Eran más amables, más compasivas y menos preocupadas por las cosas materiales. Comprendían que había algo más grande, algo mucho más allá del mundo físico. Phyllis llegó a creer que la vida después de la muerte no es un final, sino una continuación. Un cambio en la conciencia, una nueva frecuencia a la que nos trasladamos cuando nuestro tiempo en este cuerpo llega a su fin. Entonces, ¿qué crees que sucede después de que morimos? ¿Crees en una vida después de la muerte? ¿O piensas que las experiencias de Phyllis fueron solo una parte extraña e inexplicable de la mente humana? Todos tenemos nuestras creencias, pero una cosa está clara: la muerte no es el final. Puede que sea solo el comienzo de un viaje mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Si la historia de Phyllis resonó contigo, si te hizo cuestionar lo que sucede más allá del velo de la vida, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias sobre los misterios de la vida y la muerte, no olvides suscribirte y compartir este video con aquellos a quienes quieres. Gracias por ver este video y recuerda, el viaje no termina aquí.